Bueno, ya para la tercera parte de este video en el que estamos hablando del inicio de la responsabilidad social como origen de la filosofía práctica y de la ética, deberemos de entender entonces que cuando se está hablando de los impactos de nuestros actos, tendríamos que terminar con esto que se llama fair washing, que es como lavado de coco de la responsabilidad social como parte de como una estrategia de mercadotecnia, y ustedes que son mercadólogos y mercadólogas, entender que la responsabilidad social no es esta idea verdaderamente de hacer más negocio, ni tampoco es la idea de tener y ser bondadoso porque mi corazón lo dice así. Partimos de un paradigma en el que vivimos en un planeta que tiene recursos limitados. Previo al siglo XVIII se entendía por ahí del siglo XV, XVI, en la segunda revolución científica, perdónenme, en la primera revolución científica se interpretaba que todos los recursos eran ilimitados. ¿Por qué? Pues porque la población era totalmente irrisoria comparada con los 7 billones de personas que somos ahora. Entonces, este paradigma decía que los recursos son ilimitados. Actualmente sabemos que se está acabando el agua, que en un futuro las guerras probablemente sean por agua potable, que el suministro de luz a veces no da para más, que las energías se están acabando, que tenemos energías renovables y no renovables, ¿no? Y que entonces todo esto se pone en un entredicho. Entonces, al mismo tiempo, tenemos estas empresas en un paradigma capitalista en donde la máxima es la máxima producción del capital y entonces, ¿de dónde es que explotamos los recursos? Pues básicamente de la naturaleza. ¿Se acuerdan que en las primeras clases habíamos visto la caricatura y el cuento de Dr. Seuss de Lorax? El Lorax nos está hablando de una voz cantante de un personaje animado ficticio que está denunciando la explotación del Wansler. El Wansler es una persona visionaria, emprendedora, probablemente innovadora, que observa en los insumos naturales una posibilidad de negocio hasta llegar al acabose de todas las trúfulas, en este caso, que son una alegoría de la naturaleza. Bueno, pues entonces en el 2020 ya no nos parece nada raro que tengamos todas estas imágenes verdaderas del el desgaste del planeta, ¿sí? Entonces, dice la responsabilidad social, supongamos que podemos controlar nuestros actos. Entonces, yo me baño en 5 minutos, compro poca ropa, me ando en camión para no gastar mucha gasolina y no hacer muchos impactos, o ando en bicicleta porque vivo cerca, pero hasta dónde puedo controlar mis impactos. Y esto de controlar los impactos tiene que ver un poco con el efecto mariposa de lo que yo hago. No puedo alcanzar a ver cuál fue el sufrimiento previo de todo lo que yo tengo ahora mismo. Por ejemplo, de los cárnicos, cuando las reses, de los pollos, cuando las granjas de pollos, de la ropa, por ejemplo, de los Levi's que tengo deslavados con cloro, cuánto se le pagó a esta persona por hacer esta maquila de la ropa que está de moda, que le llamamos fast fashion en ciertas marcas, ¿no? Que conocemos, en donde existen 52 entre 26 temporadas de ropa y que van llevando a tirar y usar este tipo de ropa. Y entonces, igual yo la veo, me la compro, me encanta porque es barata y al mismo tiempo no me estoy dando cuenta de cuáles son los impactos que hay detrás de toda la cadena de producción, ¿sí? Por ahí tenemos un video sugerido en este curso que se llama Story of Stuff, no sé si lo han visto, ahorita por ahí se los mandaré en clase, que está hablando precisamente del origen desde la extracción de los recursos naturales
hasta el usuario final que somos nosotros que compramos el producto final. Llámese, no sé, se me ocurre diamantes, se me ocurre celulares con el famoso coltán, ¿no? Se me ocurren carros, ¿no? Muchas cosas. El aceite de palma que sabemos que explotan de la Amazonia y que está deforestando, y la ropa que es pagada por maquileras, por ejemplo, aquí en México, que cosen para transnacionales, empresas transnacionales, a las cuales se les paga 800 pesos, 6 días laborales, 12 horas a la semana, y nos venden en forma de productos carísimos como son Gap, Ralph Lauren, Victoria's Secret, que estoy hablando de marcas reales, American Eagle, que maquilan aquí en México y que ese es el sueldo que se les da a sus empleadas. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad social y el control de nuestros impactos, tiene que ver con esto. Evidentemente, probablemente nos volveríamos locos o depresivos de saber cuáles son todos estos impactos. Sin embargo, sin ser naif, como se les dice, o sin ser inocente y caer en la tontería o en la superficialidad, no podemos dejar de pasar de largo todos los impactos que nosotros tendríamos en todo lo que nosotros consumimos, tanto comida como vestido, ¿sí? Y cuál es el sufrimiento y cuál es la explotación y cuál es la injusticia que hay detrás. Y la hay porque estamos en un paradigma capitalista de capitalismo incluso salvaje, en donde tenemos que hay una idea de la máxima del máximo de la máxima explotación por el mayor número de bienes para tener la mayor ganancia. Y que ahorita mismo, en el 2020, nos está haciendo pensar qué diablos estamos haciendo. Recuerden el tema de no podemos volver a lo normal porque lo normal no estaba bien. La responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social universitaria, sobre todo la empresarial, no son las sobras de lo que me sobra para las obras. Hay una idea muy básica dentro de los derechos humanos, que es el artículo primero de los derechos humanos, que dice, toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos toda vez que es capaz de la razón y la conciencia y está dotada de razón y conciencia. Entonces, cuando yo estoy pensando en una dignidad a la par de otra dignidad, probablemente yo tenga un poquito más de educación, un poquito más de posibilidades que esta dignidad. Sin embargo, cuando hablamos de dignidad de la persona humana, es este valor único e incondicional que va más allá del código postal o de la lotería genética o de la pigmentocracia que llamamos últimamente en México. Y entonces la responsabilidad social no es darte a ti lo que a mí me sobra, es verte a ti como un igual dentro de mi responsabilidad, y entonces yo obrar dentro de los impactos importantes para que tú o el resto, no, a lo mejor no directamente dirigido hacia alguien específico, haya un resarcimiento, puede ser o de los recursos naturales, ¿sí? Como en el caso del Lorax, no devastar el planeta o todo el campo de trúfulas, sino un emprendedor que es inteligente y que es socialmente responsable sustrae los insumos primarios, pero reforesta los bosques o hace algo por su planeta. Vivimos en un mundo frágil, global, local, que está entre nuestras manos y bueno, por supuesto, estamos viendo esta idea de la pandemia por primera vez que nos impacta a todos, que no está sucediendo solo en Monterrey, que no está sucediendo solo en México, que está sucediendo a nivel mundial, y esto más que nunca tenemos claro que todo lo local es global y todo lo local es global. Dice Edgar Morin, filósofo francés, que debemos de pasar del Titanic planetario al Arca de Noé, que acuérdense que tiene que ver
con la obra de teatro que actuamos dentro de clase. El Titanic es lujoso, tiene niveles y se hunde. El Arca de Noé no es lujosa, es incómoda, es austera y llega a buen punto, a buen puerto. Esa es una de los paradigmas y las propuestas teóricas que tiene Edgar Morin para con nuestro planeta. Tendríamos que pasar de los excesos a la sobriedad y la responsabilidad social. No es la responsabilidad social, como vemos en la presentación, una responsabilidad moral. Es dedicarnos de facto a problemas sociales del entorno, una responsabilidad nuestra en las distintas organizaciones que nos toca vivir. ¿En dónde me toca vivir? A ustedes les toca vivir o les tocará vivir, ahorita les toca vivir como estudiantes, en algún otro momento les tocará vivir como empleados de alguna transnacional, como, como emprendedores de su propio negocio, y entonces hay que dedicarse a resolver los problemas sociales de las organizaciones. Por supuesto, tienen derecho a tener ganancias, pero también tienen la obligación de tener y cuidar los impactos en un futuro, tanto personal como social, como del medio ambiente, ¿sí? Los impactos a corto plazo probablemente no los tengamos muy visibles, ¿sí? Probablemente digas, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que yo me bañe en tina o me bañe en 5 minutos? A corto plazo no lo vas a notar. A largo plazo sí se va a notar. Habíamos visto cuando vimos el video de la corporación en el minuto 43, cuando el CEO de DuPont está hablando de un concepto de responsabilidad social que se llama encarnizamiento transgeneracional. Es decir, ahorita hacemos todas las carnes asadas, compramos toda la ropa más lujosa, tenemos los carros más lujosos, tenemos los climas todos puestos, las luces todas prendidas y probablemente en 3 o 4 generaciones empiece a haber esta carencia y nos estamos ensañando, por eso se llama encarnizamiento transgeneracional, con los insumos que son un bien público de las futuras generaciones, sean tus nietos o bisnietos, incluso probablemente tus hijos, ¿sí? La responsabilidad social entonces nos obliga a pensarnos en sociedad y visualizar los impactos, otra vez insisto, de nuestros actos. Es revisar lo que hacemos, perdón, no es revisar lo que hacemos, sino lo que hace lo que hacemos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué yo me compro una bolsa, por ejemplo, carísima? Tengo que revisar qué estoy buscando en este bien externo, en este exceso de gasto de agua, en este exceso de gasto de luz. Si probablemente lo que quiero es mostrar opulencia o mostrar eh, algo que tenga que ver con algo que no tengo adentro. No sé si me explico. Tiene que ver incluso la responsabilidad social a nivel mundial. Dentro de nuestra parte personal, tendríamos que revisar por qué hacemos lo que hacemos y por qué hace esto que hagamos, ¿sí? Entonces tendríamos que identificar si a lo mejor estamos faltos de un autoconocimiento y al no conocernos, estemos pensando que podemos conseguir lo que no tenemos adentro de nosotros consumiendo el exceso de lo que está afuera de nosotros. Entonces, buscamos consumir cosas que nos hacen sentir placer, que nos hacen sentir importantes, que nos hacen sentir en estatus, que nos hacen sentir poderosas, poderosos, pero que probablemente lo que estamos buscando realmente está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay un vínculo muy íntimo con la filosofía en la parte práctica de la responsabilidad social, ¿ok? Bueno, ahorita regreso.